Bueno, en la clase pasada habíamos quedado en un ejercicio que yo les dejé planteado para resolver y para aplicar un poco lo que habíamos estado viendo, algunas de las reacciones típicas de carbohidratos, como por ejemplo la síntesis de nuevos carbohidratos a partir de la síntesis cianhídrica, utilizando cianhídrico, y en ese caso, en este ejercicio, lo que les dice es bueno, que por medio de la síntesis cianhídrica, partiendo del 2S, 2,3-dihidroxipropanal, se obtienen dos nitrilos que se hidrolizan y dan las lactonas A y B. Si recordamos, la síntesis cianhídrica era la síntesis que llevaba un nombre, ¿sí? ¿Se acuerdan de cómo era esa síntesis? ¿Qué nombre llevaba? No, la síntesis de Kiliani-Fischer, ¿sí? Kiliani en primer lugar hizo la reacción con cianhídrico y luego Fischer se dio cuenta de que si hacía la reducción después a un aldehído, podía obtener estos nuevos carbohidratos utilizando la reacción de Kiliani. Entonces, esta reacción de síntesis cianhídrica lleva el nombre de Kiliani-Fischer, ¿sí? Bueno, ¿les parece? Vamos a resolver el ejercicio. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien trató de resolver este ejercicio? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Este es el ejercicio 8 del repartido de carbohidratos, para que ustedes puedan ver y que todos puedan ver el pizarrón. Bueno, entonces, ¿ustedes están viendo el pizarrón? ¿Sí? Sí. ¿Se ve bien? Bueno, les decía que el ejercicio dice partiendo del 2,3-dihidroxipropanal, ¿sí? Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos que dibujar este compuesto, que lo voy a hacer en la proyección de Fischer, y de esta manera en la proyección de Fischer el 2,3-dihidroxipropanal tiene el OH en el carbono 2 hacia la izquierda, ¿sí? Es este. Bien, entonces, dice que a partir de este compuesto, mediante la síntesis cianhídrica, se obtienen dos nitrilos, ¿sí? Si recordamos, esto lo vimos en la clase pasada, con ácido cianhídrico, el cianuro ataca al carbonilo, al aldehído, y entonces da dos nitrilos. ¿Por qué? Porque la posibilidad, ¿sí?, de que el OH que queda en el que era el carbono 1, al atacar el cianuro, el OH puede quedar a la derecha
o a la izquierda, ¿no? Como sería este otro caso. ¿Se está viendo bien el pizarrón? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, estos serían los dos nitrilos que dice el ejercicio que daría, ¿no? Partiendo del 2S2,3-dihidroxipropanal, se obtienen dos nitrilos que dicen, se hidrolizan. ¿Qué le pasa a los nitrilos cuando se hidrolizan? ¿A qué se hidrolizan? Ácido carboxílico. A ver si no los estoy escuchando bien. Sí, díganme. Ácido carboxílico. Al ácido carboxílico. Entonces, por hidrólisis del medio ácido, el nitrilo que está a la izquierda va a pasar a este ácido y el que está a la derecha va a pasar a este otro. Es decir, un ácido que tiene el OH en el carbono 2 hacia la derecha y en el carbono 3 a la izquierda, y el otro ácido va a tener los dos OH a la izquierda. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir leyendo y dice que A y B, perdón, A se oxida con ácido nítrico y se obtiene ácido mesotartárico. O sea, uno de estos dos se oxidan con ácido nítrico. ¿Qué pasaba con la oxidación de ácido nítrico? ¿Cómo, ¿qué hacía el ácido nítrico? ¿Es un oxidante de qué tipo? ¿Es débil, fuerte? Es un oxidante fuerte, oxidaba al carbonilo y al alcohol terminal. Ahí está. En este caso ya tenemos oxidado el carbono 1, ¿sí? Ya tenemos un ácido carboxílico en el carbono 1, así que ahora lo que haría es oxidar el carbono, el alcohol primario que tiene esa molécula. Entonces dice que A, ¿sí? Estos compuestos se oxidan con ácido nítrico y se obtiene ácido mesotartárico. Entonces, si nos fijamos, ¿quién puede dar un compuesto meso por oxidación del CH2OH terminal? De estos dos. Y bueno, sería el de la derecha, ¿verdad? Porque tiene los dos OH del mismo lado. Entonces puedo plantear que esto tiene un plano de simetría. Y el compuesto va a ser, el derivado sería un compuesto meso. Entonces, este compuesto con ácido nítrico va a dar este mesotartárico, este ácido mesotartárico, que es ópticamente inactivo. ¿Sí? Pero bueno, nosotros hablamos de que cuando, como estamos con carbohidratos, y cuando esos carbohidratos tienen la posibilidad de formar ciclos de 5 o de 6, cuando tienen un aldehído, lo hacen formando hemiacetales. En el caso de que tengan un ácido carboxílico, entonces, en el caso del ácido carboxílico, lo que van a formar con los alcoholes que están en la molécula son lactones. Entonces, por eso dice que estos compuestos dan lactones, ¿sí? Entonces, en realidad,
nosotros podemos escribir esto y este, lo voy a escribir acá, 1 de acá. La lactona que podría formar, si nos fijamos, si el oxígeno del carbono 4, ¿sí?, forma enlace con el carbono 1, entonces se me estaría formando una lactona de 1, 2, 3, 4, 5 miembros. Entonces, es factible de que se formen lactonas, está bien, como lo dice la letra del ejercicio, y entonces ahí podríamos plantear una lactona, este sería el carbono 4, perdón, este sería el carbono 4, este es el carbono 1 en la lactona, y entonces el OH en el carbono 2, este sería el compuesto B, la lactona B, el OH en el carbono 2 está hacia la derecha, por lo tanto lo vamos a escribir hacia abajo, y el OH en el carbono 3 está hacia arriba. Así que lo vamos a escribir, perdón, está hacia la izquierda, entonces lo vamos a escribir hacia arriba. Esa sería la lactona B, y la lactona A sería similar, formándose un ciclo entre el oxígeno del carbono 4, que es alcohol, y el carbono 1. Entonces, los alcoholes, los dos alcoholes están hacia la izquierda en la proyección de Fischer, así que aquí los voy a escribir hacia arriba. ¿Sí? Y entonces, esto sabemos que está en equilibrio siempre, ¿verdad? Más favorable la formación de la lactona, pero están en equilibrio. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces dice que A y B se reducen con sodio mercurio a pH 3, obteniéndose C y D respectivamente. Entonces, si recordamos, ¿sí?, ¿qué era que hacía ese sodio en mercurio? No sé si recuerdan que vimos la amalgama esta de sodio y mercurio, lo vimos que podíamos trabajarlo en dos medios, a pH básico y a pH ácido. ¿Qué pasa cuando es una reducción? ¿Sí? Es una reducción, es decir, vamos a pasar de una lactona a algo de estado de oxidación, el carbono va a estar en un estado de oxidación más reducido. ¿A qué se puede reducir una lactona o un éster? ¿A qué se podría reducir? Más allá de que recuerden específicamente, en este caso, el uso de estas condiciones. Si yo les digo un ácido carboxílico, ¿se puede reducir? Sí. ¿Con qué? ¿Y a qué? ¿A qué podemos reducir un ácido carboxílico? A un alcohol. A un alcohol. A un alcohol. Y lo hacemos, por ejemplo, con el hidruro de litio de aluminio, es un reductor fuerte, así que pasamos del ácido al alcohol directamente. Pero nosotros tenemos un estado de oxidación intermedia, ¿verdad? Tenemos alcoholes, los más reducidos, después tenemos aldehídos, después tenemos ácidos carboxílicos y sus derivados. Es decir, que los ésteres de los ácidos carboxílicos se van a reducir ¿a qué entonces? Los ésteres, que son derivados de ácidos carboxílicos, también se pueden reducir a los mismos, al mismo tipo de productos
que cuando se hace la reducción de un ácido. Es decir, un éster se va a reducir a un aldehído, se puede reducir a un aldehído o se puede reducir a un alcohol si la reducción es más fuerte, si el reductor es más fuerte. ¿Sí? Esto lo tienen, lo vimos la clase pasada, sodio y mercurio a pH 3, lo que hace es pasarme la lactona a aldehído, o sea, reduce y por lo tanto me deja el aldehído en el carbono 1. Es decir, vamos a obtener de vuelta un carbohidrato, un aldose. ¿Sí? Entonces yo voy a poner aquí sodio, mercurio, medio ácido, pH 3, en los dos casos. Y entonces B se va a reducir a aldehído en el carbono 1, el OH en el 2 está hacia la derecha porque está abajo, en el 3 a la izquierda, y el alcohol en el carbono 4. Y este sería el compuesto D, porque deriva de B. Este es D, y A se reduce en las mismas condiciones al aldehído también, pero en este caso los alcoholes van a estar hacia la izquierda en la proyección de Fischer. Y este sería el compuesto C, derivado de A. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se ve todo el pizarrón ahí? Sí, sí. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Bien. Es importante, o sea, a mí me interesa tomar los ejercicios del repartido porque, bueno, justamente nos ayudan a que ustedes visualicen las reacciones que vimos en forma teórica, las apliquen, ¿verdad? Entonces, este es un ejercicio típico donde estamos aplicando la síntesis de Fischer-Kiliani, pasamos de un carbohidrato de 3 carbonos, ¿sí? A un compuesto que tiene, a compuestos que tienen 4 carbonos, perdón. Lo que les iba a preguntar es, bueno, en cuanto a la oxidación con ácido nítrico, recuerden siempre que tengan aldehído en el carbono 1 y un alcohol primario, esos grupos funcionales se van a oxidar fácilmente con ácido nítrico. Y entonces, muchas veces ese dato lo que les da es, en general está asociado con un dato de si es ópticamente activo o es ópticamente inactivo. O sea, tengan en cuenta que eso van a tener que manejarlo, aplicarlo todo el tiempo. Y van a ver que se repite bastante, ese dato ayuda mucho a la hora de resolver las estructuras de los carbohidratos. Es un ejercicio típico, no les voy a decir que sea un ejercicio tipo examen, no, pero capaz que podría llegar a ser un ejercicio tipo parcial, donde ven algunos conceptos. Por supuesto, cuando nosotros hacemos un ejercicio de carbohidratos, no pretendemos que ustedes apliquen absolutamente todos los conceptos, las reacciones que ven en el curso, pero bueno, en este caso tiene unas 3, 4 cositas que son interesantes de ver. Entonces, bueno, me interesaba mostrarles. Vamos a seguir adelante entonces con la clase. Ahora sí voy a compartir pantalla. Bien.
Bueno, me quedó tiene un delay esto, ¿no? Demora un poquito. Bien. Bueno, seguimos entonces con algunas de las cosas que incluso ya le habíamos comentado. Los carbohidratos pueden formar enoles, ¿sí? Habíamos visto que algún ejemplo de la formación de enoles de carbohidratos. Y entonces, en esa enolización, por ejemplo, de una aldosa, se modifica la estereoquímica en el carbono 2, ¿sí? Y entonces, ese proceso se llama epimerización. Ejemplo, la D-glucosa y la D-manosa son epímeros, ¿sí? Y recordamos que la D-glucosa tiene la estructura que estamos mostrando aquí a la izquierda, la D-manosa tiene la estructura que estamos mostrando acá a la derecha, y como ustedes ven, estos dos compuestos, D-glucosa y D-manosa, difieren en la estereoquímica del carbono 2, el OH está a la derecha en la proyección de Fischer en la glucosa y a la izquierda en el caso de la manosa. Y bien, estos dos carbohidratos, estas aldosas, ¿sí? Pueden estar en equilibrio con un enodiol, ambas, y ese equilibrio en general es catalizado por un medio básico. Así que cuando tenemos, por ejemplo, la D-glucosa, formamos el enodiol, ¿sí? Y, digamos, este protón es captado por el oxígeno, ¿verdad? Este enlace viene para aquí, este enlace viene para acá y capta el protón. Entonces, el enodiol, cuando vuelve a restaurar el carbonilo, el aldehído, puede entrar el hidrógeno de manera de dejarlo en la proyección de Fischer a la izquierda, o puede entrar el hidrógeno por el otro lado, dejando entonces el hidrógeno del lado derecho. Entonces, cuando tenemos esa posibilidad, cuando tenemos D-glucosa, lo estamos tratando en un medio básico, puede ocurrir que se forme entonces el enodiol y en realidad después tengamos una mezcla de manosa y de glucosa, ¿sí? De la misma manera, también podemos tener que la glucosa o la manosa, que están representadas aquí a la izquierda, pueden formar el enodiol, como ya vimos en un medio básico, y después, dependiendo de si el carbonilo se forma en el carbono 1, nos va a dar la glucosa o la manosa, pero también puede pasar que el carbonilo quede en el carbono 2 y en ese caso nos va a dar fructosa. Así que también tenemos la posibilidad de que la glucosa o la manosa, que son aldosas, se transformen en cetosas. Y eso era la base de cuando hablábamos de la reacción de Benedict, donde se utiliza un oxidante débil, como el sulfato cúprico en citrato, pasaba que el aldehído pasa al ácido carboxílico. Y entonces decíamos, bueno,
todo compuesto que tenga un aldehído o que esté en equilibrio con, de alguna manera, con un compuesto que tiene un aldehído, puede entonces ser un azúcar reductor, dado que se va a oxidar ese aldehído a ácido carboxílico. Y ahí hablábamos de que las cetosas también, si estamos en un medio básico, pueden darnos entonces, pueden dejarnos un aldehído en la estructura, ¿sí? Entonces, bien, con esto, que un poquito lo queríamos resaltar, el problema de epimerización que tienen los carbohidratos, el problema o no problema, depende de cómo uno lo mire. Bueno, vamos a pasar ahora a las reacciones típicas de carbohidratos que, como ustedes saben, son polihidroxialdehídos o cetonas y por lo tanto los alcoholes presentes en la estructura, en la molécula, pueden darnos reacciones de acilación, por ejemplo, un alcohol reaccionando con un ácido carboxílico en determinado medio me va a producir un éster, por lo tanto eso es una reacción de acilación. Puede darnos una reacción de alquilación, donde el alcohol reaccione con un halogenuro de alquilo, por ejemplo. Y entonces, bueno, ahora vamos a ver algunas de esas reacciones, y algunas de esas reacciones se aplican, ya sea para la obtención de nuevos derivados de carbohidratos, que son muy atractivos para un número grande de investigaciones en química orgánica, nuevos carbohidratos, derivados, o también para reacciones de reconocimiento de estos carbohidratos, ¿sí? Entonces, vamos a, en primer lugar, hablar acerca de la reactividad de los grupos hidroxilos en estos carbohidratos. Como yo les decía recién, van a dar reacciones típicas de alcoholes, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos tres tipos de OH, ¿sí? El OH que nosotros generamos en el carbono 1, cuando dibujamos la forma hemiacetálica, ¿sí? Ese carbono es muy reactivo frente a nucleófilos también. Es decir, puede quedar un carbocatión en ese carbono y entonces puede ser que un nucleófilo lo sustituya. Por otro lado, ustedes ya vieron la reacción de formación de metil o etilglicósidos y pasaba por eso, ¿verdad? En un medio catalizado por ácido, se perdía agua, quedaba un carbocatión en ese carbono 1 y luego ese carbocatión, que estaba estabilizado por el par de electrones del oxígeno que están en el ciclo, y entonces ese carbocatión luego es atacado por arriba o por abajo para dar el metilglicósido, por ejemplo. Entonces, tenemos reacciones que van a dar ese OH que está en el carbono 1 de la forma hemiacetálica. Después tenemos alcoholes secundarios que van a estar, por ejemplo, desde el carbono 2 al carbono 4 en las formas piranosas de las hexosas. Y también tenemos un alcohol primario, por ejemplo, en el carbono 6 de las hexosas, ¿sí? Entonces, los alcoholes secundarios y los alcoholes primarios tienen diferencias de reactividad y yo los voy a poder diferenciar. Muchas veces se utilizan reacciones que diferencian la reactividad, o sea, que tienen en cuenta la diferente reactividad de esos alcoholes secundarios y de ese alcohol primario, ¿sí? Y entonces, son reacciones que pueden ser específicas de alguna manera y no tengo competencia en esa reacción, ¿sí? Bien. Entonces, vamos en primer lugar a ver
la reacción de acilación. ¿Sí? Es una reacción muy típica que se utiliza mucho cuando estamos con un carbohidrato y vamos a comenzar a trabajar con él para hacer reacciones, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa con los carbohidratos? Bueno, en este caso hacemos una acilación, ¿sí? Con 5 moles de anhídrido acético, como está marcado acá, en un solvente como la piridina. Ustedes recuerdan que la piridina muchas veces se la utiliza en las reacciones de acilación como base, de manera de captar el ácido acético que se va a formar cuando se tenga el ataque del par de electrones del oxígeno de uno de los alcoholes a el carbonilo y se vaya entonces acético tomando el protón que tiene el alcohol, que tenía el alcohol. Entonces la piridina lo que hace es tomar entonces el acético, neutralizar ese acético y formar la sal correspondiente. Pero en este caso, en el caso de los carbohidratos, se utiliza bastante la piridina en algunas reacciones porque muchos carbohidratos tienen la característica de ser solubles en la piridina. O sea, son más solubles que en otros disolventes como diclorometano, que podríamos hacer, si nosotros quisiéramos hacer una reacción de acilación de un alcohol alquílico cualquiera con anhídrido acético, y piridina, a veces la piridina es complicada después cuando vamos a hacer el workup, ¿sí? Lleva mucha extracción para tratar de sacarla y que no me impurifique el producto de reacción. Entonces muchas veces se utiliza la piridina en una cantidad estequiométrica o capaz que con 1.2 equivalentes, pero no se utiliza como disolvente. Preferimos por ahí utilizar diclorometano como disolvente, y entonces se utiliza solamente en la piridina como base, no como disolvente. En el caso de estos carbohidratos, lo utilizamos como disolvente, porque es un buen disolvente de estos compuestos. Si ustedes recuerdan, yo en la clase pasada hablaba de la reducción con borohidruro, del aldehído de una aldosa, y habíamos visto que se reducía con borohidruro y utilizábamos agua como medio, como disolvente. Eso era debido justamente a que son compuestos tan polares que muchas veces no se disuelven muy bien en metanol o etanol, que serían los disolventes típicos de estas reducciones. ¿Tá? Entonces, en esta reacción de acilación, utilizamos entonces anhídrido acético, 5 moles de anhídrido acético por mol del carbohidrato, en piridina. Y entonces obtenemos en un 88% la pentaacetilglucosa alfa. ¿Sí? ¿Por qué la alfa les parece y no una mezcla de alfa-beta? O sea, fíjense que es un porcentaje alto el rendimiento, ¿sí? Puede ser que se obtenga algo de beta, pero hay una gran proporción, ¿no? Un 88% de la pentaacetilglucosa alfa. ¿Qué les parece? Porque se estabiliza por los orbitales. Porque se estabiliza por efecto, ustedes vieron con Williams, se estabiliza por efecto, ¿cómo se llamaba ese efecto? Anomérico. El efecto anomérico, que involucra el par de electrones del oxígeno del ciclo. ¿Tá? Entonces, en este caso, obtenemos ese rendimiento, que está muy bien, y a partir de esta pentaacetilglucosa, que yo les decía, muchas veces
se modifica el carbohidrato de alguna manera y no se lo utiliza, vamos a mostrar la estructura, no se lo utiliza así en la forma hemiacetálica, sino que o se produce la acetilación, como en este caso, y vamos a ver unas reacciones ahora en la próxima diapositiva, se produce la acetilación de todos los OH del carbohidrato, o se hace la formación de un glicósido, por ejemplo, de un metilglicósido del carbohidrato inicial. Es muy raro que se parta del carbohidrato y si queremos hacer una serie de reacciones en ese carbohidrato, que se continúe, que se inicie la síntesis, mejor dicho, con el carbohidrato sin por lo menos hacer una protección del OH del carbono anomérico como metilglicósido, o de obtener la pentacetil o lo que sea, el acetil derivado del carbohidrato. ¿Saben por qué? Porque nosotros acá tenemos dibujada la alfa glucosa, ¿sí? Pero en realidad esto tendríamos que escribirlo con viborita. Si quieren, pónganlo ahí en sus apuntes, en el repartido. Esto debería ser en el carbono 1 una viborita. Con eso estaría diciendo que yo puedo tener una mezcla de alfa o beta, ¿verdad? Pero además de eso, puedo tener algunos otros compuestos, ¿sí? Que cuando yo tengo esta forma hemiacetálica, debo considerar que está en equilibrio con ¿qué? Esta forma hemiacetálica puede estar en equilibrio con ¿qué cosa del carbohidrato? ¿Con la forma abierta? Con la forma abierta, exactamente. Si yo tengo esto, ¿sí? Tengo una forma hemiacetálica, en este caso es una piranosa, porque lo que se obtiene en un 88% es una piranosa, entonces para simplificar la lectura de ustedes lo escribimos así, pero si yo fuera a escribir correctamente esta reacción, podría poner todas las formas posibles de ese carbohidrato en equilibrio, por supuesto con una forma piranosa, que es la que se va a gastar para formar la pentacetilglucosa. Pero yo tengo que tener en mente entonces que cuando yo tengo un carbohidrato que no está protegido, voy a tener la forma alfa, la forma beta de la piranosa, pero además voy a tener la forma furanosa, pero en su forma alfa y beta, pero además voy a tener la forma abierta. Entonces, en algunas reacciones, esta da muy bien, 88%, pero hay otras reacciones que si yo pongo el carbohidrato a reaccionar, por ejemplo, para formar un metilglicósido, les puedo asegurar que ustedes en la mezcla de reacción, ¿sí? En ese crudo, ¿sí? Que después lo purificaremos y veremos cuál es el mayoritario, etcétera, etcétera. Pero en esa mezcla, en ese crudo de reacción, ustedes van a ver la forma furanosa también, y en mayor proporción la forma piranosa, alfa, preferentemente, pero también van a ver la beta, ¿sí? Y eso se ve muy bien por resonancia magnética nuclear. Entonces, ¿qué pasa con estos compuestos? Los carbohidratos son totalmente distintos a los compuestos orgánicos que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿sí? A trabajar. Los carbohidratos, ¿sí? Si yo compro un reactivo que me dice reactivo X, ¿sí? Yo voy a utilizar ese reactivo y considero que por lo menos tiene, no sé, un 98% del reactivo que me dice la etiqueta, ¿sí? Y entonces, bueno, lo pongo en solución, hago una reacción, etcétera, pero con un único reactivo. Acá, cuando nosotros estamos
haciendo reacciones con carbohidratos que no están protegidos, que no formaron glicósidos, etc., la reacción que sea, vamos a tener la posibilidad de obtener una mezcla de compuestos, ¿sí? Entonces, se obtiene la mezcla de compuestos y luego se purifican, se separa esa mezcla y seguimos con el compuesto que nos interesa, seguramente con el mayoritario, ¿sí? Entonces, si yo pongo glucosa a reaccionar con el metanol en medio catalizado con ácido, me va a dar mayoritariamente la alfa-metilglucopiranosa, pero la voy a tener que separar. Y una vez que yo ya tenga ese compuesto, entonces ahí sí sigo para adelante, porque siempre que lo manipule en un medio que no sea ácido, yo voy a tener ese acetal fijo. Sin embargo, si hiciera una reacción posterior con una reacción, si yo intentara hacer una reacción con el compuesto sin proteger, voy a tener mezclas, ¿no? O sea, si hiciera con esta, por ejemplo, con la glucosa. ¿Se entiende la idea? Es importante que ustedes entiendan estos conceptos, porque realmente es bien distinto a lo que normalmente se da en los compuestos orgánicos, ¿sí? Siempre que ustedes tienen la posibilidad de formar distintas estructuras que están en equilibrio, los químicos orgánicos generalmente pretendemos trabajar con una de esas estructuras. Y entonces, aunque tengamos que hacer un par de reacciones más, las vamos a hacer para, de alguna manera, saber con lo que estamos trabajando, ¿sí? Que no estamos trabajando con una mezcla que después me va a complicar la serie de reacciones posteriores. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Bueno, Sí. Sí, sí. perfecto, perfecto. Bueno, es súper importante. Realmente les digo que no es como otra cabeza, otra química que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con carbohidratos. Bueno, seguimos. Entonces, a partir de esta pentacetilglucosa, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros colocamos, bueno, acá hay un error, en lugar de A debe ser alfa de pentacetilglucosa, ¿sí? Alfa. Bueno, cuando esta pentacetilglucosa la ponemos a reaccionar, por ejemplo, con bromídrico, ¿sí? En acético, y por ahí creo que la flecha dice selectivo en C1, nos da lugar a un bromuro en el carbono 1. Un bromuro que está en la posición alfa. Entonces es alfa 1-bromo tetraacetilglucosa. Estos bromuros son muy útiles cuando pretendemos, por ejemplo, hacer que un nucleófilo ataque al carbono que está en la posición 1, por ejemplo, haciendo una SN2. Por ejemplo, si yo tengo un alcohol y quiero atacar al carbono que está en la posición 1, ahí en el bromuro, va a atacar por arriba y me va a generar un glicósido beta. Es una de las formas que se tiene para sintetizar glicósidos beta, ¿sí? Porque ya sabíamos que si yo pongo el carbohidrato en un medio, en el alcohol que quiera y en un medio ácido catalizándola, esa reacción, siempre mayoritariamente va a ser el alfa. Entonces, si hacemos esta reacción con bromídrico, tenemos la posibilidad de tener
El bromuro entonces en posición alfa. ¿Y por qué da en posición alfa este bromuro? ¿Sí? ¿Cómo sería el mecanismo de esta reacción? ¿Cómo se imaginan el mecanismo de esta reacción? Es muy similar a algunas de las cosas que ustedes ya vieron. No tiene agua esto. O sea, ¿Se podría protonar el oxígeno que está con el acetato ahí en el carbono 1 y sí, sale como, y perfecto. sale eso, queda un carbocatión Sí. y es atacado por abajo porque tiene otro sustituyente para arriba, no sé cómo explicarlo. Bueno, estos son hidrógenos, ¿no? Recuerden. Ahí va. No, el carbocatión ya ahí vos podés tener el ataque por abajo o por arriba. ¿Qué hace que se ataque por abajo? Lo mismo que pasaba con... ¿Efecto anomérico? Exacto. Los bromuros, los cloruros, los ioduros dan el efecto anomérico que da el O-metilo, por ejemplo, o el O-etilo en la formación de glicósidos. ¿tá? Así que por efecto anomérico obtenemos el bromuro en posición alfa. Pero es así el mecanismo, ¿no? Protonación del acetato que está, del oxígeno que está acá en el carbono 1, se forma un carbocatión y ese carbocatión entonces es atacado por el bromuro que está allí. Bueno, y a partir de ese bromuro, además de lo que yo les decía que podemos obtener a partir de ese bromuro, por ejemplo, glicósidos, pero beta, si hacemos una reacción con metanol, por ejemplo, ya ahí en medio básico, ¿sí? Para no generar el carbocatión. Entonces, en un medio básico, un nucleófilo puede atacar, entonces por arriba, y se va el bromuro. Pero además de esa reacción, es muy útil, por ejemplo, hacer una eliminación 1,2 reductiva, ¿sí? Con zinc y cobre, y entonces se elimina, bueno, se forma, se elimina el acetato y el bromuro, pero hay una reducción del carbono anomérico allí que produce entonces que produce este doble enlace que se llama es un glical, un derivado de carbohidratos, donde hay un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2. Entonces, esa eliminación reductiva me permite, entonces, si hacemos una hidrólisis, como lo que está marcado acá en la flecha, una hidrólisis en medio acuoso, ¿verdad? Un medio ácido acuoso, vamos a tener un hidrógeno, va a entrar al carbono 2 y el OH del agua va a quedar unido al carbono 1. Entonces, estamos obteniendo compuestos que son 2-desoxicarbohidratos, en este caso 2-desoxi de glucosa. ¿Recuerdan la 2-desoxirribosa que tanta importancia tiene en biología, ¿no? En el ADN? Bueno, una manera de obtener 2-desoxirribosa sería utilizar esta metodología, pasando entonces por el doble enlace aquí entre carbono 1 y 2, y luego haciendo la hidrólisis. Si en lugar de esta hidrólisis en medio acuoso hacemos una reacción con un alcohol catalizada por un medio ácido, podemos obtener también un glicósido, ¿sí? Que va a ser mayoritariamente, va a ser alfa, y la posición 2 queda reducida, entonces eso es una 2-desoxi alfa de glucósido. ¿Sí? Bien, estas son algunas reacciones que ustedes pueden ver de aplicación de la pentacetilglucosa. ¿Sí?
Bueno, acá para que vean el mecanismo, les agregué acá esta eliminación 1,2 reductiva, partiendo entonces de este compuesto, el bromuro, ¿no?, con el acetato. Lo que hay es una reducción con zinc cobre, una reducción del carbono numérico, y luego esta carga negativa sobre ese carbono viene a formar el doble enlace y se pierde el acetato. ¿Sí? Bueno, y seguimos ahora con reacciones de alquilación. Alquilación. O sea, vamos a hacer derivados a partir de un carbohidrato que en general, como yo les decía hace un ratito, vamos a partir de un glicósido, ¿sí? En general se parte de un glicósido. En este caso es la alfa-metilglicósido, el alfa-metilglicósido de la glucosa. ¿Sí? ¿Para qué? Para fijar la estructura. Esto es un acetal, ¿sí? Lo vamos a seguir repitiendo. Esto es un acetal, esto no se abre salvo que se hidrolice ese glicósido en un medio ácido. Si yo trabajo en un medio básico, un medio o en un medio neutro, o lo trabajo en un medio ácido no acuoso, ¿sí? No acuoso. Entonces, si yo tengo esa posibilidad de tenerlo fijo, me va a interesar mucho, nos va a interesar muchísimo, entonces, tener fija la estructura, ¿sí? Para no obtener mezclas de compuestos. Entonces, si hacemos una reacción de alquilación, por ejemplo, con yoduro de metilo, ¿sí? Bueno, como nosotros tenemos alcoholes presentes en la molécula, tenemos 4 alcoholes aquí, los 4 van a poder, alcoholes libres, ¿sí? Los 4 van a poder reaccionar con yoduro de metilo en un medio básico débil, como es el óxido de plata, en metanol. Lo hacen en este caso. Esta reacción, yo les comentaba en la clase pasada que en el departamento de química orgánica tenemos gente que trabaja con carbohidratos desde hace bastante tiempo y que tiene mucha experiencia en la elucidación estructural, es decir, en la determinación de las estructuras de carbohidratos aislados de productos naturales, ¿sí? Incluso de algunas estructuras que no son solamente de plantas, sino que provienen de parásitos, por ejemplo. Y bueno, se han trabajado en forma coordinada con otros investigadores de otros departamentos, y esta reacción, la reacción de alquilación, para determinar la estructura y después vamos a ver, para determinar el tamaño del anillo en los glicósidos. En este caso es un metilglicósido, pero imaginen que sea un disacárido, ¿sí? Bueno, para saber cómo es la unión entre esos 2 monosacáridos que forman un disacárido. En este caso, bueno, es un metilglicósido, es un producto que nosotros hicimos una reacción para obtenerlo, pero bueno, esta reacción hago mucho hincapié porque se utiliza muchísimo para saber el tamaño del anillo, ¿sí? Es una reacción que se utiliza en estas condiciones, además, con cantidades bajas, porque es de un rendimiento más que excelente, ¿no? 97% de rendimiento. Y en estas condiciones, con plata, con óxido de plata como base débil, ¿sí? Yo sé de estos compañeros que trabajan en estos temas, me han comentado en algún momento que han tratado de cambiar las bases y los rendimientos no son tan buenos. Entonces, bueno,
óxido de plata, si bien es caro, ¿no? Porque todo lo que tiene plata o oro es caro, pero se sigue utilizando. Y como da tan buen rendimiento, utilizan pequeñas cantidades, por supuesto. Porque imagínense, además, que estos carbohidratos que son aislados de productos naturales, estos carbohidratos en general, cuando se hace el aislamiento, nos queda poca cantidad de ese producto natural. No es que tengamos 1 gramo, ni mucho menos. En general, si tenemos 10 miligramos ya es muchísimo. Entonces, esta reacción, muy buena, muy buen rendimiento, nos produce entonces la alquilación de todos los OH que están libres. Entonces, esto es lo que yo les decía, a partir entonces del metilglicósido con yoduro de metilo y medio de óxido de plata, se obtiene este compuesto que está alquilado en todos los OHs. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros hacemos, a partir de ese compuesto que preparamos, cuando hacemos la hidrólisis en un medio ácido, ¿sí? El único que va a hidrolizarse es el O-metilo, que está en la posición 1 del carbohidrato, ¿sí? Ese O-metilo, entonces, se va a hidrolizar. ¿Por qué? ¿Por qué solamente ese? ¿Por qué ese? Fíjense en las condiciones. Porque puede ser estabilizado por el oxígeno. Exacto. Porque esta reacción transcurriría con un mecanismo de protonación de los oxígenos, pero el único carbocatión que va a estar estabilizado va a ser el carbocatión en el carbono 1. Entonces, ¿se acuerdan que se formaba un doble enlace aquí entre el oxígeno y el carbono 1? Y el oxígeno era el que quedaba positivo. Entonces, en este caso, el único que se va a hidrolizar es el metilglicósido, y los otros O-metilos que hay en la molécula van a quedar en el compuesto que obtuvimos. Y bueno, y acá otra vez estamos hablando de que, por supuesto, estamos con una forma piranosa, pero alfa y beta, ¿no? O sea, esto debería ser una viborita. Así que si quieren, lo corrigen ahí. Pero ¿por qué esto me va a dar información de cómo era el tamaño del anillo? Bueno, porque este compuesto, ¿sí?, que es un hemiacetal ahora, este compuesto que obtuve, va a estar siempre en equilibrio con un poquito de la forma abierta, ¿sí? Esto va a estar bajo la forma abierta, digamos que es fácil de determinar por resonancia magnética nuclear cuál es el OH que no tiene metilo. ¿Sí? Si nosotros miramos en la estructura, el del carbono 2 está metilado, el oxígeno del carbono 3 está metilado, el del 4 también, el del 6 también. Pero el OH del 5 está libre. Y eso, créanme, después van a tener, si no se les exige la carrera, se los recomiendo muchísimo, un curso de espectroscopía de resonancia magnética nuclear, porque bueno, todos los profesionales químicos deberían saber, por lo menos tener los conceptos básicos de esta herramienta tan poderosa.
que es la resonancia. Entonces, ese carbono tiene ese OH que no está metilado, y entonces ese oxígeno de este carbono, del carbono 5, era el que estaba formando el ciclo originalmente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la forma? Bueno, como este era el oxígeno, la forma va a ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6 miembros. Es decir, que era una forma piranosa. ¿Se entendió esto? ¿Hay alguna pregunta de esto? Bueno, si no hay preguntas, me interesa saber si se entendió. Sí, ¿Sí? Bien, perfecto. Igual vamos a ver un ejercicio para aplicar esto. Este es el ejercicio. Es el ejercicio 2 del repartido de carbohidratos. ¿Ah? Uy, a ver qué pasó.